Hola, mi nombre es Gustavo Andrés Pava Parra, soy estudiante de la maestría en Ciencias de Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y vamos a ver la solución numérica de la ecuación de calor en dos dimensiones o ecuación de calor en el cuadrado mediante el algoritmo general del mínimo residuo. Este es el itinerario de la exposición y empezamos con la introducción. Recordemos que el álgebra lineal numérica tiene como objetivo encontrar una solución eficiente y precisa al sistema de ecuaciones ax igual a b. Y uno de esos métodos son los métodos iterativos. ¿En qué consisten los métodos iterativos? En hacer uso de aproximaciones sucesivas, empezando desde una estimación inicial e ir iterando hasta encontrar la solución exacta del sistema. Esos métodos iterativos se dividen en dos, en los métodos estacionarios, que son simples de implementar, de entender, pero no son tan eficientes, y los no estacionarios, en donde su análisis no es tan simple, es un poco más complejo, pero su eficiencia y precisión son mucho mejor. Si no se conoce el valor exacto de x, las aproximaciones sucesivas, aplicarlas en cada iteración y encontrar la vía para esa solución, para encontrar esa solución exacta, se produce un tipo de error que es el denominado error residual, que el error residual es r igual a b menos ax. Y este error, al igual que el error habitual de los métodos numéricos, también se puede medir con cualquier norma. Los métodos de Krylov. Los métodos de Krylov usualmente son métodos para los no estacionarios, en donde empezamos identificando las propiedades que tiene la matriz A. Y el primer método que se usa, en el que se usa Krylov, es cuando la matriz es grande, esparsa, simétrica y definida positiva, que es el llamado método del gradiente conjugado. En las aplicaciones A suele ser simétrica o no definida positiva, o también puede ser no simétrica. En los métodos de Krylov no se accede directamente a cada elemento de la matriz, sino que realizamos multiplicaciones matriz-vector para encontrar proyecciones sobre el subespacio de Krylov, que va a ser un espacio de menor dimensión. De ahí que se soluciona el problema equivalente y ya se convierte a una solución del problema original. Y Krylov, como lo mencioné ahora en los métodos no estacionarios, que suelen ser más eficientes, pues Krylov da buenos resultados después de pocas iteraciones. Si definimos x0, definiendo x0 como una aproximación inicial, entonces el residual se define como r0, r sub 0 igual a b menos a por x sub 0. Y definimos el subespacio de Krylov de dimensión k, como lo vemos aquí en pantalla, por el generado entre r0, a por r0, a cuadrado por r0, hasta a la k menos 1 por r0. Ahora la pregunta es, ¿será que ese subespacio de Krylov, con sus elementos, es posible encontrar una combinación lineal óptima de todos esos vectores base del subespacio de Krylov? La respuesta es sí. Pero son necesarios dos pasos. Primero es construir dicha base para el subespacio de Krylov y después construir la aproximación óptima como una combinación lineal de los vectores base. Si escogemos los elementos del subespacio de Krylov, pues vamos a tener la base más simple, que es esta que se indica en pantalla, la base más simple para el subespacio de Krylov. Pero esta base va a estar
mal condicionada, ¿sí? Ya que la matriz a la k-1 va a apuntar cada vez más en dirección del autovector dominante de la matriz A. Por lo tanto, necesitamos encontrar otra base que sea estable, y esa base estable pero también ortogonal se encuentra aplicando un proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt modificado usando el método de Arnoldi. Antes de ver cómo funciona el método de Arnoldi para encontrar esa base óptima, hay que aclarar que los métodos de proyección en sus subespacios de Krylov van a mejorar esa estimación inicial x sub 0 de la solución, proyectando en cada iteración, el xk se proyecta en cada iteración en el subespacio de Krylov de dimensión k. En ese caso, con el residual rk, que es b menos a por xk, se va calculando en cada proyección el mejor xk que haga que se minimice el residual en norma 2 en el subespacio de Krylov, ya que el método, como su nombre lo indica, es minimizar el residuo. Ahora sí, el método de Arnoldi. ¿En qué consiste el método o el algoritmo de Arnoldi? Pues primero hay que hallar esa base ortogonal mediante ese método de Gram-Schmidt modificado, empezando con el primer vector v1, que va a ser igual a R0 dividido entre la norma 2 de R0. Estamos normalizando el primer vector. Los vectores vk aquí se van a llamar también vectores de Arnoldi. Y entonces, de este algoritmo, deducimos que ese HJK va a ser esta matriz H mayúscula sub K de tamaño K por K. Y también con los vectores de Arnoldi definimos esta matriz Q sub K, que está conformada de cada uno de los vectores V1, V2 hasta Vk. Entonces, de HK y Vk con la matriz A, pues definimos esta multiplicación. A por Q sub K va a ser igual a Q sub K por HK más HK más 1K por el K más un vector de Arnoldi por E sub K traspuesta, donde E sub K traspuesto es el késimo vector base, el késimo vector de la base canónica de RK. Listo. Ahora, si A es simétrica, pues vamos a tener que la matriz HK va a ser igual, o se va a poder escribir como Q sub K traspuesta por A por Q sub K. Y cuando se tiene esta propiedad de simetría, usando el método de tridiagonalización de Lanczos, vamos a resultar, o se puede deducir, el método de Minrens, que es el método del mínimo residuo. Pero en este caso, lo que nos interesa es ver el caso no simétrico. Y en este caso no simétrico, vamos a tenerlo de manera general mediante el GMRS o residuo del mínimo generalizado. Listo. Entonces el método general del mínimo residuo se refiere a esas siglas en inglés: Generalized Minimal Residual Method o residuos mínimo generalizado, y el objetivo, como lo expliqué en la parte de espacios de Krylov, es minimizar la norma 2 de R0 menos AZ para cada Z en el espacio de Krylov, encontrar el mínimo en el subespacio y resolver por mínimos cuadrados generalizados en Krylov. La existencia de unicidad de la iteración de Herrens nos la da este teorema, que dice que si yo tengo un residual RJ distinto de 0, entonces para ese J entre 0 y K más 1 va a existir un único XK en el espacio de Krylov que va a satisfacer que va a ser que el mínimo
de los z en xk de R0 menos AZ en norma 2 simplemente va a ser R0 menos A por xk en norma 2. Ese mínimo va a existir y va a ser único. En cuanto a la implementación del GMRS, recordemos que el algoritmo de Arnoldi nos había dado una matriz HK. Por lo tanto, también vamos a poder definir una matriz HK gorro de tamaño K más 1 por K, con la propiedad de que A por VK va a ser la multiplicación de H1K por V1 más HK, K por VK más HK más 1K por VK más 1. Es decir, que HK gorrito, por el algoritmo de Arnoldi, lo vamos a poder caracterizar de esta manera: A por Q sub K igual a Q sub K más 1 por HK gorro. Recordemos que este tipo de matrices, HK gorro y HK, reciben el nombre de matriz Heisenberg superior. Ahora la idea es encontrar ese R sub K equivalente para encontrar el mínimo de ese residuo. Entonces, el problema va a ser encontrar el XK, la solución al sistema, que se puede escribir como el X0 más Q sub K por Y sub K, donde XK va a ser un elemento del subespacio de Krylov y Y sub K va a ser un vector en RK. Entonces la idea es encontrar ese R sub K norma 2 que sea mínimo. Entonces notemos que estas equivalencias, estas igualdades, me van a llevar a que RK, que se escribe como B menos A por XK, se va a poder escribir como Q sub K más 1 por la norma 2 de R0 por E sub 1 menos HK gorro por Y sub K. Recordando pues que R0 va a ser igual a R0, la norma 2 de R0 por V1, y esto gracias al algoritmo de Arnoldi, donde V1 es igual a R0 sobre la norma 2 de R0. Así, sacando normas, tenemos que si X0 es el vector inicial de nuestra iteración, entonces R sub K norma 2 va a ser simplemente la norma 2 de beta por E1 menos HK gorro por Y sub K en norma 2. Donde E sub 1 pues va a ser el primer vector canónico de RK más 1. Beta, la norma 2 de R0, que R0 es B menos A por X0 norma 2. Y así, nuestro problema de minimización original se reduce a uno en el que la matriz de la llamada Heisenberg superior HK gorro se va a resolver por mínimos cuadrados, es decir, que vamos a resolver el mínimo de los Y en RK de beta E1 menos HK gorro por Y en norma 2, y eso va a ser igual a un YK que es el mínimo, que es igual a beta por E1 menos HK gorro por YK en norma 2. El pseudocódigo del algoritmo del mínimo residuo es básicamente muy similar al algoritmo de Arnoldi, ya que calculamos los VK, esa base ortonormal, y lo único al final es que tenemos que calcular por mínimos cuadrados HK gorro por Y sub K igual a beta por E1, y vamos actualizando el XK del subespacio de Krylov. La convergencia del método, básicamente lo que resulta es que si la késima iteración, nosotros en cada iteración, es decir, en la iteración 1, 2, 3, 4, la késima minimiza cada vez más el residual en el subespacio de Krylov para ese XK. Y dado que cada subespacio está contenido en el siguiente, pues el residual no va a aumentar. Por tanto, después de n iteraciones, con el tamaño de la matriz n igual a n, el subespacio de Krylov K sub n, que también va a ser dimensión n, va a ser
en su totalidad Rn por ser base, y por tanto GMRes llega a la solución exacta. Lastimosamente en general esto no sucede, y de hecho hay un teorema, que el teorema de Greenbaum-Strakos, establece que cada sucesión o secuencia no creciente a sub 1, a sub n-1 hasta sub n igual 0, se puede encontrar una matriz en donde la norma del residual sea precisamente a sub k para todo valor de k. En particular, es posible encontrar una matriz para la cual el residual siempre va a permanecer constante en las n-1 iteraciones y va a caer en 0 solamente en la última. Sin embargo, pues, usualmente en la práctica el GMRes suele funcionar de manera bien, de manera perfecta. Y por último, pues vamos a ver la aplicación a la ecuación de calor en 2 dimensiones. Vamos a ver cómo implementar este algoritmo en la ecuación de calor 2-dimensional o ecuación de calor en el cuadrado. Vamos a considerar entonces, como su nombre lo indica, un cuadradito del lado L. Y eso va a ser hecho de un material que va a distribuir ese calor ahí en esa plaquita. Entonces las dimensiones van a ser L por L y el objetivo pues, va a ser encontrar una ecuación que me modele la distribución de esa temperatura o de ese calor a lo largo de ese cuadradito. Y esa ecuación es la que vemos en pantalla, ¿sí? Definiendo la U de x y t como la temperatura en el punto x, y con un t positivo. Para un t fijo, pues vamos a tener la temperatura en el tiempo t y la posición espacial x, y. Con esto, con estas suposiciones, es donde decimos que U satisface la ecuación de calor en un cuadrado o heat equation on the square. Y alfa va a ser el coeficiente de difusión térmica, x, y va a estar entre 0 y L y va a tener unas condiciones de frontera y condiciones iniciales de tipo Dirichlet, como las que vemos en pantalla. El primer paso, entonces, va a ser encontrar ese sistema AX igual a B numéricamente para poder resolver numéricamente el problema, ¿sí? Con GMRs. Entonces, para poder hacer eso, pues vamos a primero a discretizar mediante diferencias finitas la ecuación diferencial. Recordemos pues que A es una matriz cuadrada, X es la solución y B va a ser el vector de términos independientes con las condiciones iniciales y en frontera del problema. Al discretizar el dominio en una malla rectangular de puntos, vamos a obtener lo que vemos en pantalla. ¿Sí? Tenemos el cuadradito del lado L por L y vamos a tener una serie de puntos en X y en Y. Cada punto de esta mallita va a ser un punto I, J. Entonces vamos a tener los demás vecinos a ese punto I, J. Vamos a tener los I más 1, los I menos 1 y los J menos 1 y J más 1. Esta es la variación en X, esta es la variación en Y. Cuando le agregamos el tiempo, vamos a tener en 3 dimensiones este dibujito de acá. Bueno, haciendo las otras discretizaciones, pues ya vamos a la función U de IJM como el valor de XY, Y, TM, donde X se define de esa forma, YJ se define de esta forma y TM se define de esta forma con IJ variando entre 0Y y 0YJ. Y la malla, vamos simplificando, pues vamos simplificando la notación, pues U de I, J, pues va a ser el valor de U en X y YJ. Las diferencias finitas, entonces vamos a aplicar las diferencias finitas para llegar a nuestro sistema de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer es aproximar las derivadas por diferencias centradas. Entonces aquí está la derivada segunda de U con respecto a X, la derivada segunda de U con respecto a Y. Simplificamos la notación como U de IJ a la M y sub J, U de U sub IJ a la M, para tener entonces el laplaciano 2-dimensional aproximado de esta forma. ¿Sí? Y si hacemos alfa igual a 1 por simplicidad, pues usando el algoritmo escrito de Euler, vamos a tener esta ecuación
recursiva que equivale a tener esto, ¿sí? Factorizamos el U sub m, ¿sí? Sacamos este menos 4 de acá y esa va a ser nuestra condición de estabilidad. Usamos el diferencial finita de Craig-Nicholson, porque este Craig-Nicholson mejora la estabilidad del problema y es el que nos ayuda realmente a llegar a ese sistema de ecuaciones, porque pues obviamente el método es implícito, pues lo que va a hacer es generar la ecuación recursiva. Pero el esquema explícito de Craig-Nicholson nos va a llevar a ese sistema de ecuaciones. Simplificamos y el siguiente y último paso, ya que es el que nos interesa, es llevar ese Craig-Nicholson en la forma matricial. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada x, y, j se define nx como la cantidad de puntos en el eje x, ny lo definimos con la cantidad de puntos en y, y organizamos los valores de u sub i j a la m en una matriz que llamaremos u sub m de tamaño nx cruz ny. La ecuación discretizada entonces se va a reducir a este sistema, donde I la matriz identidad y A va a ser una matriz tridiagonal, donde van a estar la discretización de las derivadas espaciales de segundo orden en todas las direcciones x y y. La estructura de la matriz A pues, va a ser esta, donde B va a ser una matriz tridiagonal, va a ser como una especie de matriz por bloques. Y la matriz UM contiene los valores de temperatura en el tiempo m delta t, mientras que la matriz U en el tiempo m más 1 pues va a tener simplemente los valores de temperatura en m más 1 delta t. Resolver esta ecuación va a implicar, pues, obviamente, resolver los valores de U sub m más 1 en función de los de U sub m y los coeficientes. Entonces, ¿de qué va GMRS? Pues de GMRS, cuando ya tenemos el enfoque matricial, vamos a emplear este método para llegar a una solución más exacta y precisa, ¿sí? Recordemos pues que el enfoque matricial no solo sirve para este método, sino que nos permite hacer eliminación gaussiana, descomposición LU, métodos iterativos, estacionarios y no estacionarios. Y GMRS en particular pues es muy útil en sistemas grandes, lineares y dispersos. Bueno, continuando con nuestro algoritmo o con nuestra implementación ya de la ecuación de calor por el método general del mínimo residuo. Primero, recordemos el pseudocódigo que se presentó anteriormente, en donde se calculaban los vectores de Arnoldi, la base ortonormal, y posteriormente se minimizaba por mínimos cuadrados a y sub k y se actualizaba el xk, mientras que el residuo fuera, hasta que el residuo fuera lo suficientemente pequeño. Python nos brinda la librería NumPy, que tiene muchas funciones de álgebra lineal, y con ella replicamos el pseudocódigo que presentamos en las diapositivas de esta forma. Aquí está el residuo, aquí está el vector de Arnoldi, el primer vector de Arnoldi, la matriz H que se va actualizando aquí en el segundo for, el W que es A por VK, y así sucesivamente vamos replicando tal cual el algoritmo del GMRS. Aquí utilizamos la LSTSQ de lineal álgebra para calcular los mínimos cuadrados y retornamos la solución. Sí, noté que pues que es el pseudocódigo tal cual. Bueno, como ejemplo, pues nos vamos a esta matriz cuadrada cuyo B es 3,2 y empezamos una iteración con el vector nulo. Entonces llamamos a la función GMRS con un máximo de iteraciones
igual a 10 y vemos que efectivamente se acercó en esas 10 iteraciones a la solución exacta que es 2,1. En cuanto a la ecuación de calor, en particular para un alfa igual a 1, pues definimos los Rx y los Ry como los delta de T sobre H cuadrado por este lado de acá. El Nx y el Ny pues son las condiciones iniciales del cuadrado. Llenamos la matriz U solución con esas condiciones iniciales. Construimos la matriz de coeficientes A. Y el B se va a ir actualizando también, que es la igualdad presentada en las diapositivas, donde estaba la constante por A y la identidad más la constante por A por U sub IJ a la M más 1 por igual a 1 menos las constantes por A, esa ecuación de ahí, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es construir esa matriz A, construir también la matriz B, dependiendo de los casos, por ser una matriz, pues, triagonal, obviamente. Entonces esto hay que construirlo dependiendo del I y del J. Y por último, pues cogemos esa matriz y la resolvemos por GMRS con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. Y aquí simplemente reestructuramos el vector y lo retornamos. Y el ejemplo numérico de esta implementación, pues cogemos una condición inicial de ceros, una matriz 50 por 50, un cuadrado de 50 por 50, y lo que hacemos es de 20, en la 20 a la 30, pues la condición inicial, la temperatura en el borde va a ser 1, las de frontera pues van a ser seno de pi, y en los otros dos lados solo ceros. Bueno, el número de pasos o iteraciones es igual de 1000, el delta t, el delta x, y llamamos a nuestra función solución y vemos efectivamente la solución con GMRS para ese tipo de ejemplo, para ese ejemplo en particular de la ecuación de calor con un alfa igual a 1. Y vemos cómo alcanza aquí el pico de la máxima temperatura. Como les mencioné, puede uno hacer la comparación con este método no estacionario con uno estacionario, por lo que les había hablado de la efectividad del algoritmo. De que uno era más simple, los estacionarios eran más simples, pero no eran tan eficaces, pero estos no estacionarios son más difíciles de implementar, de comprender quizás, pero más eficientes. Entonces lo que hacemos es lo mismo. Lo que hacemos es construir la matriz A, las diagonales de la matriz, inicializarla como se hizo anteriormente, pero se le agrega el adicional de que si es GMRES, pues se soluciona como se solucionan las líneas de código anterior, pero si es método Jacobi, por ejemplo, Jacobi, vamos a en este caso a implementar Jacobi para comparar, pues hacemos las respectivas operaciones que requiere el método de Jacobi. Y lo que hacemos es retornar nuestra temperatura. Y aquí pues simplemente le damos otra vez las condiciones de borde, las condiciones iniciales, que eran las mismas anteriores, solamente que aquí ya el cuadrado de 50 por 50 pues van a ser todos ceros. Bien, solamente va a cambiar el borde, no va a ser 1 en ciertas partes. El número de pasos es igual, y acá es donde
ponemos los métodos, si es GMRS o si es Jacobi, y iteramos y llamamos a nuestra función y guardamos en esta lista de soluciones y las graficamos. Entonces vamos a ver que efectivamente GMRS, miren acá que es más preciso, ¿sí? Nos dio una gráfica de calor más precisa, más circular. En cambio, el método de Jacobi no es tan circular, no tiende a ser tan exacto. No tiende a ser tan exacta, y aquí es donde verificamos pues que este algoritmo del GMRS es más efectivo. Aquí dejo las referencias, destacando pues el libro de Randolph, las notas del profesor Carlos Daniel Acosta, el libro de Joseph Saad y el Trefetten, muy buen libro para estudiar este tema del GMRS y en particular pues la algoritmia numérica.